La mirada de un misionero josefino, Jesús en medio de nosotros. La liturgia de este domingo nos presenta esta comunidad de hombres nuevos, nacidos de la cruz y de la resurrección de Jesús, la Iglesia. Su misión es relevar a los hombres la nueva vida que proviene de la resurrección. En la primera lectura tenemos en una de las fotografías que presenta Lucas de la comunidad cristiana en Jerusalén, los rasgos de la comunidad ideal. Es una comunidad formada por diferentes personas, pero que viven la misma fe en un solo corazón y en una sola alma. Es una comunidad que manifiesta su amor fraterno en gestos concretos, en el compartir y en el don, y que así da testimonio de Jesús resucitado. En el Evangelio destaca la idea de que Jesús vivo y resucitado es el centro de la comunidad cristiana. En torno a Él se estructura la comunidad y de Él recibe la vida que la anima y le permite afrontar las dificultades y por lo tanto persecuciones. Por otro lado, es en la vida de la comunidad, en la liturgia, en su amor, en el testimonio, donde los hombres se encuentran la evidencia de que Jesús está vivo. La segunda lectura recuerda a los miembros de la comunidad cristiana los criterios que definen la auténtica vida cristiana. El verdadero creyente es aquel que ama a Dios, que se adhiere a Jesucristo y a la propuesta de salvación que, a través de Él, el Padre hace a hombres y mujeres. Vive enamorado de sus hermanos. Quien vive, así gana el mundo y pasa a formar parte de la familia de Dios. Las apariciones de Jesús resucitado que narran los evangelios son experiencias de fe. Si bien los evangelistas se refieren a ver, oír y tocar, la realidad que indican es de orden espiritual. Por eso Jesús resucitado entra en el recinto con las puertas cerradas y realiza acciones que les permiten a sus discípulos reconocerlo en su vida nueva, no condicionada por la materia, el espacio o el tiempo, sino diferente de la que tenía antes de su muerte. En este sentido, la referencia a las señales dejadas por los clavos y la lanza significan que se trata del mismo Jesús que murió en la cruz, pero ahora presente en una forma nueva, con un cuerpo glorioso. En el pasaje del Evangelio de hoy encontramos 5 veces, en distintas formas, el verbo creer. Y la frase «dichosos los que creen sin haber visto» viene dirigida también a nosotros como una invitación a creer, sin exigir pruebas físicas, reconociendo a Cristo resucitado en su nueva realidad espiritual. Movidos por esta fe, podemos entonces decir, como Tomás, lo que la devoción católica suele expresar interiormente o en voz en alto, enseguida de la consagración del pan y del vino, y dice, Señor mío y Dios mío. Tan es así que, animados por el Evangelio que hemos escuchado, Jesús entre nosotros y sin reconocerlo, podemos apreciarlo. Resulta, a través de este modo de ejemplificarlo en el siguiente relato, darnos cuenta que Jesús está en medio de nosotros. Un abad de un célebre monasterio que fue a consultar a un famoso gurú en las montañas del Himalaya. El abad
le contó al gurú que en otro tiempo su monasterio había sido famoso en todo el mundo. Sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios y en su iglesia resonaba la armonía, el canto de todos los monjes. Pero había llegado un mal momento. La gente ya no acudía al monasterio, ya no se alimentaba su espíritu. La avalancha de jóvenes inquietos y dinámicos había cesado. En la iglesia ya no había cantos, ya no había personas. Empezaba a predominar el silencio. Solo quedaban unos pocos monjes en el monasterio, tristes, rutinarios, cumpliendo lo que tenían que hacer solo por hacerlo, sin alegría. Lo que el abad quería saber era que hemos cometido algún pecado en el monasterio para que nos esté sucediendo esto. Buscaba una respuesta. Sí, respondió el gurú, un pecado de ignorancia. ¿Y qué pecado es ese?, preguntó el abad. Uno de ustedes es el Mesías disfrazado, y ustedes no lo saben. Y dicho esto, el gurú cerró los ojos y volvió a su meditación. Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía cómo su corazón se desbocaba al pensar que el Mesías, el mismísimo Mesías, el resucitado, había vuelto a la tierra y se encontraba en su casa, en su monasterio. ¿Cómo eso era posible? ¿Cómo podrían reconocerlo? ¿Acaso estaría disfrazado en el cocinero, en el sacristán, en el ecónomo, en el encargado de la comunidad? No se sabe. Venía a su cabeza. Por desgracia, él se consideraba que tenía varios y muchos defectos y él no podría ser el Mesías. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías disfrazado. ¿No serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos. Y uno de ellos tenía que ser el Mesías, camuflajado por estos defectos. Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado con el gurú. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿El Mesías? ¿Aquí? ¡Increíble! Eso es inaudito. Claro, si estaba disfrazado, entonces tal vez pudiera ser fulano, sutano, merengano. Una cosa era cierta. Si el Mesías estaba ahí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo, obvio. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto, con consideración, y empieza a crecer la misericordia. Pues nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba o se encontraba con algún monje o con alguna situación. Este es el momento, tal vez sea él el Mesías disfrazado. Este es el momento de mostrar misericordia. El resultado fue que el monasterio, con el paso del tiempo, recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante, la alegría. Pronto volvieron a acudir decenas de personas pidiendo ingresar al monasterio. Empezaron a llegar personas a frecuentar la iglesia. Volvieron a escucharse cantos, volvió a surgir la convivencia, el compartir, irradiaba el ambiente de fraternidad. Así fue lo que pasó a Tomás. Quería ver en sus manos las heridas de los clavos y meter su mano en su costado para poder creer. Es legítimo dudar. Es de personas sabias preguntar. Entre la gente circulan muchas opiniones inexactas, no verdaderas,
pero se dan por verdaderos muchos hechos a base de repetirlos una y otra vez. La equivocación de Tomás consistió en radicalizar su posición y convertir en criterio de verdad su experiencia personal. Si yo no meto el dedo, no creeré. Es absurdo pretender que nuestra experiencia personal sea el criterio absoluto para validar un conocimiento. Cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos ser expertos en todo. No todo lo sabemos, no todo lo podemos. Hay alguien que lo puede hacer mejor, hay alguien que sabe las cosas mejor que nosotros. Al mismo tiempo que reconocemos el valor de tener un espíritu crítico, es importante en la vida apreciar la autoridad del conocimiento, de la experiencia, de la moralidad de otras personas. Aprender a valorar qué testimonios son creíbles y cuáles muestras son inconsistentes. Por sus frutos nos conocerán y conoceremos a los demás. El testimonio de vida y la coherencia entre las palabras y los hechos son unos indicadores serios para valorar la validez de un relato narrado por otra persona. ¿Qué es lo que sucedió en el relato anterior? Los monjes empezaron a tratar con misericordia, con tacto, con respeto, porque posiblemente pudiera ser el Mesías. Es sano fomentar el espíritu crítico, pero no es de personas prudentes aferrarse tercamente a nuestras lecturas de la realidad. Como pienso, como siento, eso tiene que ser, y eso no sucede así. Cualquier tipo de aferración dificulta el conocimiento de la verdad y el descubrimiento de Dios en medio de nosotros. Jesús resucitado se hace presente entre nosotros de una forma tan cotidiana, tan ordinaria, que corremos el riesgo de no reconocer su presencia y pasa de largo o pasamos de largo junto a Él. Escuchar lo que otros saben, pero actuemos convencidos solo por las obras. No solo es el hablar, sino cómo se vive, cómo se trata. La Pascua es un tiempo propicio para reconocer en aquellas personas con quienes vivimos la presencia de Jesús resucitado. Dios nos acompañe durante esta semana en medio de nuestra realidad de dolor, de sufrimiento, de quehacer, de trabajo, de todo nuestro quehacer, reconozcamos a Jesús en medio de nosotros. Si Dios nos ha dado la vida, ¿por qué no reconocerlo en ella? ¿Por qué no aceptarlo en ella? Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José.